Juan Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por tu papel en el CIBERER. Porque, bueno, pues la verdad es que es una cosa que me apetece comentar, que yo creo que en el campo de la investigación de las enfermedades raras hay un antes y hay un después de la existencia del CIBERER. De manera que en esto yo creo que no es solo mi sentir, sino que todos los investigadores del CIBERER estamos muy agradecidos al CIBERER y al Instituto de Salud Carlos III, y de ahí que os animo a continuar e incluso potenciar más la actividad del CIBERER para poder seguir trabajando en este campo. Bueno, Cristina, la verdad que me ha ayudado mucho a la hora de introducir lo que yo os quiero comentar. El objeto de mi charla es tratar de explicar el momento en el que nos encontramos nosotros como investigadores del CIBERER y también el campo de la investigación internacional para poder tratar pacientes con anemia de Fanconi mediante terapia génica. Y me he permitido, veo ahora que es redundar en un par de diapositivas, pero no me importa redundar sobre ellas porque ya dice el refrán que no sabe más el que más estudia, sino el que más repasa. Entonces, este es un ejemplo de en qué consiste el sistema hematopoyético, que no es otra cosa que el sistema que se encarga de producir las células que están en la sangre. Y esto es muy importante de entender porque, entendiendo cómo funciona el sistema hematopoyético, entenderemos el porqué de las diferentes terapias que se puede hacer para diferentes enfermedades hematológicas. Es decir, todas las células que circulan por la sangre proceden, en definitiva, de un número muy pequeño de células que conocemos como células madre hematopoyéticas que residen habitualmente en la médula ósea. Y este compartimento de células madre es el único que tiene capacidad no solamente de generar células cada vez más diferenciadas, sino, como veis por esta flecha, es capaz de autorrenovarse. De manera que ante cualquier patología de cualquier célula que circula por la sangre, si nosotros somos capaces de reponer células madre sanas, el problema hematológico del paciente estará curado. Y es por eso, por lo que desde hace ya muchos años, ante cualquier patología hematopoyética, por ejemplo, en este caso se trata de un paciente leucémico, las alternativas que se han venido realizando muchas veces con éxito consisten en sustituir las células madre de este paciente, y para eliminar las células madre con frecuencia al paciente se le somete a tratamientos con quimio o radioterapia, y una vez que se eliminan las células madre malignas, se sustituyen por células madre sanas. Normalmente, ¿de dónde provienen estas células madre sanas? Pues de un donante sano. Idealmente esto funciona mejor cuando se trata de donantes que sean histocompatibles, e idealmente, por ejemplo, de hermanos que sean histocompatibles sanos, porque es cuando hay menos reacciones de rechazo. En el trasplante de un órgano, normalmente lo que ocurre es que los tejidos, el sistema inmune del receptor, rechaza el órgano sólido. Cuando trasplantamos un tejido como es el hematopoyético, que también posee células del sistema inmune, lo que ocurre es que también se produce el efecto contrario. Se produce una reacción de rechazo del injerto contra los tejidos del receptor. Y estos son los inconvenientes fundamentales que tienen los trasplantes halogénicos de un donante a otro. Las reacciones de rechazo, que en ocasiones son muy severas y en ocasiones pueden conllevar a la muerte del paciente. Ha habido muchas enfermedades raras que afectan a las células de la sangre que se han tratado exitosamente mediante esta aproximación y, de hecho, en la mayor parte de ellas, hoy por hoy, es el tratamiento de elección siempre y cuando existe un donante adecuado. ¿Qué cambio está sufriendo en el tratamiento de las enfermedades, particularmente las enfermedades monogénicas de la sangre? Sobre todo en el caso de pacientes que no tienen un buen donante. Pues lo que se está haciendo es que las células madre ahora pueden obtenerse del propio paciente. Estas células madre tendrán un defecto genético del tipo de los que ha explicado antes Cristina. Bueno, gracias a la biotecnología
Hoy somos capaces de purificar las células madre y somos capaces de introducir genes terapéuticos en células que son deficientes en estos genes. Una vez que las células están corregidas mediante terapia génica ex vivo, ya corregidas, las células las podemos reinfundir en el paciente en ocasiones que hemos tenido que tratar con quimio-radioterapia para eliminar las células enfermas, o hay ocasiones que estas células tienen ventaja sobre las células enfermas y ni siquiera es necesario realizar ningún tratamiento con quimio o radioterapia del paciente. Bueno, vais a ver posteriormente numerosos ejemplos de cómo se están curando pacientes mediante estas terapias que, como veis, en principio son mucho más inocuas que lo que es un trasplante de un donante en un paciente, porque no hay reacciones de rechazo. Y por eso, como mencionaba Cristina, pues ya a principios de los años 2000 se empezaron a observar evidencias muy claras de beneficio terapéutico de pacientes que no tenían células del sistema inmune en la sangre y cómo estas células, después de la terapia génica, estos pacientes después de la terapia génica, antes tenían que vivir en unidades de aislamiento y ahora pueden hacer una vida completamente normal. De esto nos hablará probablemente luego Angali cuando venga después de la pausa del café. Bueno, ¿qué podemos hacer en otras patologías como es la anemia de Fanconi? Vamos a ver muy brevemente en qué consiste esta patología. La llamamos anemia de Fanconi porque fue descubierta por el doctor Guido Fanconi en el año 1927 en una familia que tenía una serie de hijos con una especie de anemia aplásica desconocida hasta entonces. La enfermedad se caracteriza, como veis aquí, porque la mayor parte de los pacientes a lo largo de su vida van a desarrollar anemia aplásica, es decir, la médula ósea va a dejar de producir el contenido normal de células que han de circular por la sangre. Y esto ocurre con mucha frecuencia, veis, en la primera década de vida aproximadamente el 50% de los pacientes les ocurre esto. Desgraciadamente, y puesto que las proteínas de Fanconi están también implicadas en reparación del DNA, estos pacientes también, sobre todo los que son más mayores, tienen una alta predisposición de hacer tumores, fundamentalmente leucemias mieloide agudas, aunque también en edades, en pacientes más mayores, también tumores sólidos y principalmente carcinomas escamosos. Pero vamos a fijarnos en el problema más relevante, que es el fallo de la médula ósea. Bueno, pues en el caso particular de la anemia de Fanconi, el fallo de la médula ósea se produce porque las propias células madre en la médula ósea no crecen bien, no proliferan normalmente. Y al no proliferar normalmente, tienen problemas para generar células que vayan a la sangre. Y esto, sin duda, va a ser uno de los problemas más grandes con los que nos vamos a enfrentar a la hora de hacer terapia génica, porque nos va a faltar el número que nos gustaría tener de células madre, que es nuestra diana para corregir genéticamente las células. Nosotros tenemos un marcador de células madre hematopoyéticas, como es la expresión del marcador CD34, y mientras que en la médula ósea de un donante sano aproximadamente el 1,5 o el 2% de las células expresan este marcador, cuando hacemos un análisis de los aspirados de médula ósea que los médicos hacen como protocolo del seguimiento de la enfermedad, pues vemos que en la mayor parte de los pacientes estos números están desde luego muy reducidos y en algún caso que hemos tenido ocasión de hacer un seguimiento de las células madre a lo largo de la vida del paciente, veis que a lo largo de los años el contenido de células madre baja de manera muy significativa. Este es un problema importante que hay que tener en cuenta y que no ocurre en muchas otras enfermedades monogénicas, pero también es verdad que por esto tenemos una ventaja que no ocurre en muchas de las otras enfermedades que se han tratado por terapia génica, y es lo que se ve en esta diapositiva. Ilustra el contagio de células en sangre periférica, y aquí se ve la evolución natural de la enfermedad a lo largo de la vida del paciente, cómo el fallo de médula ósea se va haciendo cada vez más evidente. Pero una proporción pequeña de pacientes, menos del 10%,
Cuando el clínico hace el seguimiento del paciente, se observa cómo en un periodo relativamente corto de tiempo puede ocurrir algo así, y es que sin tratamiento alguno el fallo de médula ósea se corrige y en unos pocos meses el contagio de células en sangre periférica se normaliza. Bueno, pues esto ocurre por un proceso de terapia génica natural. Se ha podido comprobar que si alguna de las mutaciones en una célula madre se corrige, esta célula madre que antes tenía problemas de crecimiento, ahora empieza a crecer mucho mejor. De manera que este clon corregido genéticamente puede tener ventajas sobre el resto de las células madre enfermas, e ir proliferando en la médula ósea y ir normalizando el número de células sanguíneas, de leucocitos, plaquetas, células rojas, y normalizar los contagios hematológicos del paciente, a veces de por vida. Esto lo que quiere decir es que aunque los pacientes tengan un número reducido de células madre, basta teóricamente que una única célula madre, si es realmente una célula madre, la corregimos genéticamente como se hace por un proceso natural, podamos curar el problema hematológico del paciente. Y no queremos hacer otra cosa artificialmente más que lo que la naturaleza hace, pero desgraciadamente lo hace en un número muy pequeño de pacientes. No somos los primeros que hemos querido hacer terapia génica en Fanconi. El doctor David Williams, que desde ayer está con nosotros en el Congreso y que tiene diferentes presentaciones, a primeros de los años 2000, realizó en Cincinnati un primer ensayo de terapia génica en pacientes con anemia de Fanconi. Bueno, él se encontró, en primer lugar, con la dificultad de recoger un número elevado de células madre hematopoyéticos, en aquel momento con el único factor movilizador de células madre de la médula ósea, la sangre periférica, que es un procedimiento actualmente muy estandarizado para recoger un número alto de células madre. Bueno, pues él se encontró con ese problema. Pero además corrigió en un par de pacientes estas células y las infundió en los pacientes. Bueno, lo que vio es que en los dos pacientes en los que infundió, desde luego, un número muy pequeño de células madre corregidas, cuando los pacientes no habían recibido ni quimio ni radioterapia, no consiguió ver evidencias de corrección genética in vivo. Bueno, pues eso ocurrió en los años 2000. Este ensayo, desde el punto de vista clínico, falló, como fallaron muchos otros ensayos a finales de los años 90 y principios de los años 2000, y lo que en este momento se está replanteando, cómo mejorar la eficacia de todos estos tratamientos. Hoy en día consideramos en todo el mundo que los tratamientos de terapia génica de anemia de Fanconi deben de pretender dos objetivos fundamentales. El primero, recoger más células madre, y el segundo, minimizar ex vivo la manipulación de estas células, porque sabemos que son muy frágiles. Y entonces queremos corregir genéticamente estas células en una alta proporción, pero lo queremos hacer manipulando muy poco las células, y esto es muy complicado. Pero afortunadamente, hoy en día tenemos vectores, los vectores lentivirales, que ha hablado Cristina antes, que son extremadamente eficaces y a la vez seguros. Paradójicamente, los vectores lentivirales proceden del virus VIH, y aunque parezca extraño, este es uno de los virus más seguros que a día de hoy se pueden utilizar para hacer terapia génica, porque también, paradójicamente, aunque los pacientes con inmunodeficiencias puedan hacer tumores, no es como consecuencia directa del virus, sino por la inmunodeficiencia que producen. Con los lentivirus modificados genéticamente, ningún problema de estos se ha observado. No sé cuánto tiempo me queda, Paco. Bueno, pues lo que voy a intentar hacer es mostrar lo que se está haciendo en España, en Europa y en el resto del mundo para que podamos llegar a desarrollar protocolos de terapia génica que realmente sean eficaces. En Europa, bueno, primero fue en España, gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad a través de los ensayos clínicos independientes, fue donde obtuvimos ayuda para poner en marcha un ensayo clínico independiente en colaboración con los hospitales Vall d'Hebron, Niño Jesús, Universidad Autónoma de Barcelona.
Y este fue, en estos últimos años, el primer proyecto que a nivel nacional obtuvo una financiación suficientemente buena como para que a nivel nacional se pudiera poner en marcha un protocolo de terapia génica. Afortunadamente, muchos otros grupos europeos que están haciendo terapia génica de otras enfermedades, lo que estábamos proponiendo les pareció muy interesante. Y con ayuda del programa FP7 de la Comisión Europea, lo que hasta hace unos pocos años esto era un proyecto nacional, hoy en día se ha convertido en el proyecto europeo más potente para hacer terapia génica en anemia de Fanconi. Este proyecto europeo está dividido en paquetes de trabajo. El primer paquete de trabajo, que está coordinado por nuestro colega Jordi Suy-Rayes en la Universidad Autónoma y en la que participan también, por ejemplo, Jean Soulier, otros colaboradores nuestros del CIEMAT, tiene por objeto mejorar en la medida de todas nuestras posibilidades el diagnóstico genético de los pacientes por las técnicas que Cristina ha explicado anteriormente. Este es un trabajo previo a la terapia génica que es esencial. El segundo paquete de trabajo, que en España coordina la doctora Cristina Díaz de Heredia, tiene por objeto, en Europa lo coordina el doctor Adrian Thrasser, que es el que ha desarrollado los protocolos más eficaces de terapia génica de inmunodeficiencias severas congénitas. Lo que tiene por objeto es utilizar dos moléculas que son filgrastim y plerixafor, que utilizadas conjuntamente suponen el procedimiento más eficaz de movilizar células madre desde la médula ósea hasta la sangre periférica. Esto ha sido muy eficaz para movilizar células madre en pacientes que se definen como malos movilizadores, por ejemplo, que padecen mieloma o que han sido tratados intensamente con quimio-radioterapia. Bueno, pues hemos definido como un ensayo clínico per se la eficacia, el análisis de la eficacia y la potencial toxicidad de esta combinación de medicamentos para movilizar células madre de estos pacientes. A nivel español, la Agencia del Medicamento ya nos aprobó este ensayo de movilización el año pasado y pues tengo también la satisfacción de decir que el día 19 de septiembre de este mismo año pudimos iniciar el reclutamiento de pacientes para reclutar en España 10 pacientes para ver si somos capaces de movilizar un elevado número de células madre que se mantendrán criopreservadas hasta que podamos corregirlas para reinfundirlas en los pacientes. El tercer programa del proyecto europeo pues tiene por objeto la corrección genética de las células. Esto, desde luego, lleva unos antecedentes muy largos. En el laboratorio se lleva trabajando más de 10 años, un nutrido número de personas, Paula, Susana, Guillermo, África, que ahora está en el Niño Jesús, Javier, para desarrollar este vector lentiviral que a finales del año 2010 la Agencia Europea del Medicamento designó como medicamento huérfano. Y esto es muy importante porque como medicamentos huérfanos se definen aquellos medicamentos por los cuales, en principio, la industria farmacéutica pueda no estar muy interesada porque se van a utilizar para tratar un número reducido de pacientes. Y por eso las instituciones nacionales y europeas ayudan al desarrollo de estos medicamentos huérfanos para proseguir con los tratamientos. Pues bien, Geneton, una institución francesa, ya ha fabricado el vector lentiviral en condiciones de uso clínico para iniciar, confiamos que a lo largo del año que viene, el tratamiento de pacientes con este vector, con este medicamento fabricado ya en condiciones de uso clínico. Y lo que es el propio protocolo de terapia génica, en España lo coordinará Julián Sevilla, del Hospital del Niño Jesús, y de nuevo a nivel europeo, Marina Cabachana, que también ha tratado gran experiencia para el tratamiento de beta-talasemias e inmunodeficiencias severas congénitas, pacientes por terapia génica. Bien, este protocolo está aprobado, simplemente está pendiente de validar el proceso de transducción para empezar el año que viene con el tratamiento génico. Bueno, como no me quiero alargar, simplemente decir que este proyecto tiene realmente una dimensión internacional muy potente y que los mejores expertos
en el campo de la anemia de Fanconi, por ejemplo, la doctora Eliane Gluckman, que fue la primera persona que hizo trasplante con células de sangre de cordón umbilical, precisamente en un paciente con anemia de Fanconi, es una de nuestras asesoras, así como también el doctor Jakub Tolar, con una gran experiencia internacional en el campo de Fanconi. Y por último, pues agradecer también a la Fanconi Anemia Research Foundation, porque gracias a ello se ha podido establecer este consorcio internacional en donde todos los grupos de investigación de todo el mundo interesados en hacer terapia génica nos reunimos periódicamente y sacamos reports sobre los criterios en los que nos ponemos de acuerdo y también en los que no nos ponemos de acuerdo sobre cómo mejor hacer este tipo de tratamientos. Y por último, bueno, pues indicar que todo este trabajo, aparte de las personas de nuestra división, las que veis aquí, pues se hace gracias a la colaboración de los que forman la Red Española de Investigación en Anemia de Fanconi, que me orgullece decir que creo que es una de las redes más potentes de investigación en Fanconi a nivel internacional, el Consorcio Europeo Eurofancolen, nuestros colegas de la Asociación Española de la Anemia de Fanconi, que siempre están empujando y apoyando, así como otras instituciones que también son esenciales para seguir trabajando en esto. Nada más. Muchas gracias.